Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a conversar sobre las estadísticas en Cuba. ¿Qué revelan los números de la ONEI? Si le cuadra el tema, acompáñanos. Y para conversar sobre estadísticas en Cuba, o como se diría en el lenguaje de la pelota cubana, de los numeritos de la ONEI, de nuestras cifras, nuestra información, le doy la bienvenida por primera vez al estudio a mis dos invitados del día de hoy. Me refiero a Marlon Milián, quien es el director general de estadísticas económicas, sociales, medioambientales de la ONEI. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y también por primera vez que se integran ambos a esta familia de Cuadrando la Caja, Joel Ernesto Granda, quien es el subdirector del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la ONEI. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. A ustedes dos las gracias otra vez por acudir a nuestra invitación para conversar sobre este importantísimo tema y que por supuesto mucho tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país hoy. Vamos a ver el siguiente material para enseguida cuadrar la caja. Donde los datos son el motor impulsor de las decisiones, Cuba fortalece su sistema estadístico con el Decreto Ley 98 de la Estadística Oficial. Por primera vez se desarrolla cómo se deben producir las estadísticas oficiales en Cuba, teniendo en cuenta todos los dominios, desde lo metodológico, lo organizacional y lo jurídico. Este marco legal moderniza y garantiza la veracidad de la información que sustenta políticas públicas claves y establece el marco jurídico general para la elaboración, producción y difusión de las estadísticas oficiales de la República de Cuba, que satisfagan el derecho de todas las personas a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna. El Decreto Ley 98 de la Estadística Oficial establece que la Oficina Nacional de Estadística e Información es la entidad nacional encargada de dirigir y controlar la política estatal en materia de estadística oficial y la dirección metodológica del sistema de información del gobierno. Las estadísticas oficiales son las que describen de manera representativa los fenómenos demográficos, sociales, económicos y ambientales del país y sustentan la rendición de cuenta a todos los niveles, las políticas y programas públicos que aseguran el desarrollo económico y social. Se producen dentro del Sistema Estadístico Nacional, integrado por la ONEI y los otros productores de estadísticas oficiales, en cumplimiento de los principios y las normas para la seguridad y protección de la información oficial. El Decreto Ley 98 refuerza los principios de la estadística oficial cubana a través de la confidencialidad, dando protección absoluta de los datos personales, la calidad con la utilización de métodos científicos y estándares internacionales, la accesibilidad a través de datos abiertos para ciudadanos, investigadores y tomadores de decisiones, y la obligatoriedad, donde todas las instituciones deben proporcionar información veraz y oportuna. El Decreto Ley 98 de la Estadística Oficial establece que las estadísticas oficiales se consideran públicas y son accesibles para todas las personas, salvo las excepciones previstas en la ley. Son públicos, además, los métodos empleados, los metadatos, los análisis estadísticos, los resultados de las operaciones estadísticas, con el objetivo de facilitar la comprensión y uso por los usuarios. Gracias a este marco legal, Cuba puede planificar mejor con datos precisos para políticas de salud, educación y economía, a través de la transparencia que fortalece la confianza internacional y empodera a la ciudadanía con información pública para la participación social. El éxito depende de la colaboración. Instituciones, empresas y ciudadanos deben contribuir con información veraz, mientras que la ONEI, como rectora, garantiza la calidad y oportunidad de los datos. El Decreto Ley 98 de la Estadística Oficial es más que una norma. Es el cimiento de un sistema estadístico nacional más moderno y preparado para los retos del futuro. Es un paso hacia una Cuba más transparente. Y aquí, bueno, ya tenemos cierta información
a priori del debate, de la conversación que vamos a tener sobre qué es la ONEI, algunos de sus funcionamientos, sus características. Entonces creo que podemos empezar preguntando qué son las estadísticas, como un primer punto de partida de lo cual aguantarnos para después entonces desarrollar y profundizar el tema. Sí, bueno, se podría hablar mucho, pero de forma general las estadísticas es un sistema global coordinado desde Naciones Unidas que busca garantizar la producción, estandarización y difusión de las estadísticas, de datos oficiales que sean confiables y comparables para apoyar la toma de decisiones que usualmente se asocia al gobierno, pero es la toma de decisiones de todos los agentes, ¿no? El gobierno, la ciudadanía, las empresas, las personas que van a visitar un país, que necesitan saber información sobre la realidad económica y social de ese país antes de tomar alguna decisión. No es que cada país se vaya por su cuenta a hacer estadísticas, sino que hay normas, estándares y principios que están regidos desde Naciones Unidas hasta las sedes regionales de Naciones Unidas. ¿Y en nuestro país cumplimos, nos regimos por esas normas? En nuestro país, claro, en todos los ámbitos, en los dominios o ámbitos estadísticos, económico, social, medioambiental, hay manuales internacionales que rigen el funcionamiento de la estadística. Por ejemplo, para hacer el cálculo del Producto Interno Bruto, que es un indicador muy conocido, hay un manual de cuentas nacionales que establece, un sistema de cuentas nacionales, cómo hacer el cálculo. No es que cada país lo haga según entienda. Y así pasa en el ámbito ambiental, hay un sistema de contabilidad ambiental, hay manuales que rigen cómo hacerlo y cada país después adapta con procedimientos según la realidad, el contexto de cada país. Otro ejemplo del cumplimiento de las normas internacionales, por ejemplo, con la captación de encuestas de hogares. Las encuestas de hogares es otro de los métodos que hay de captación de información, junto con los censos de población, junto con los registros administrativos. Las encuestas de hogares que realiza la oficina, de hecho es el único organismo que realiza encuestas de hogares en el país, están armonizadas internacionalmente y cumple metodológicamente con todos los conceptos que debe tener. Otro ejemplo de buenas prácticas de trabajo en la oficina es el sistema de captación de información sociodemográfica. Tiene gran relieve y prestigio internacional y tenemos la distinción de que somos un país que calcula la población. El resto de los países de América Latina y el mundo hacen estimaciones de población. Sin embargo, Cuba tiene la singularidad de hacer cálculos de población. Y eso es gracias a la robustez que tienen los registros administrativos con que contamos. Qué bueno que estamos próximos a un censo, que de eso queremos entonces hablar más adelante en el programa. Entonces, para empezar, ya sabemos las estadísticas que son se conforman por información, por datos, que además nuestro país se rige por esas normas internacionales, que yo creo que también sería justo decir que no solo nos regimos, sino que tenemos cierto prestigio también en este sentido. ¿Es así? Es así, sobre todo en las estadísticas sociodemográficas, que están mucho más actualizadas. En las estadísticas económicas estamos haciendo ahora una actualización de la medición, pero sí tenemos mucho prestigio en el tema, sobre todo, como decía mi colega, en el tema de censo, de encuestas de hogares. Somos una referencia a nivel regional. Ahora, ¿qué otros se hacen encuestas, censos? ¿Qué otros métodos, qué otras formas de captación de estos datos, de esta información cuentan ustedes en la ONEI? Bueno, en primer lugar, la ONEI tiene, se establece su sistema de información estadístico nacional, que establece formularios, nosotros decimos modelos, pero son formularios, que se hace un convenio con los centros de informantes, que son en su mayoría personas jurídicas, o sea, empresas, unidades presupuestadas, el sector privado que está registrado, y se le capta información que es estadísticamente necesaria para poder realizar esos procesos estadísticos que tienen también una manera de realizarse según las normas internacionales, que tiene un inicio, que tiene un fin y que uno tiene que no violar esos procedimientos. Típicamente están los formularios, decía que son captados por la ONEI. Ahí en los formularios puedes pedir información de niveles de producción, qué produce, cuánto produce, qué vendiste, en términos de productos específicos. Puedes captar precios también a nivel de ir a un establecimiento y mirar cuánto es el precio, y con eso le das el seguimiento a los índices de precios que hay en Cuba, sobre todo el IPC. También se aprovechan mucho los registros administrativos, como decía mi colega, que usualmente uno piensa siempre en la ONAT, en la Oficina Nacional de Administración Tributaria, que tiene información que levanta por la misma dinámica de levantar los impuestos, pero también uno usa la información de la aduana con todas las importaciones, exportaciones. O sea, esos registros apoyan todo el trabajo estadístico, no solamente es
lo que la ONEI levanta con formularios o con encuestas hogares, sino también el aprovechamiento de esos registros, que es muy importante en el mundo y en Cuba cada vez más, porque permite disminuir los costos de captar esa información y también da mucha más consistencia al dato que uno está brindando. Ya Marlon adelantaba un poco la siguiente pregunta, que es ¿por qué son importantes las estadísticas y por qué es importante esa labor que ustedes realizan desde la ONEI? Y además que la ONEI es un sistema, ¿no? Que eso no lo hemos dicho todavía. Sí. Sí, la ONEI es un sistema, la ONEI tiene representación desde los municipios. En cada municipio de Cuba hay una oficina municipal de estadística e información. En cada provincia hay una oficina provincial y en La Habana ahí está la Oficina Nacional de Estadística e Información que, como decía, busca cerrar esos procesos que la ONEI tiene que hacer para producir estadísticas. Ahora, ¿por qué son importantes las estadísticas para un país? Hay por ahí quien dice que sin estadísticas no hay economía. Y bueno, esto es un programa sobre todo que se dedica al análisis económico y de economía política. ¿Por qué son vitales para la economía y para el cálculo económico y otros análisis las estadísticas? Bueno, para cualquier país del mundo es importante para poder dirigir, contar con un sistema estadístico fuerte, robusto, que le permita, y en el caso nuestro es igual, que le permita trazar políticas públicas, que le permita dar seguimiento, monitorear y poder detectar a través de la estadística, que no es el cúmulo de datos. Es importante también luego diferenciar qué cosas son los datos y qué cosa es la estadística, qué cosas son las cifras, qué cosa es la estadística. Poder entonces planificar desde un punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la medición de indicadores que tributan también al propio desarrollo socioeconómico y por tanto es muy importante para cualquier país, en el caso nuestro igual, poder contar con un sistema estadístico fuerte que permita que la estadística, que las cifras sean confiables, sean robustas y que permitan los principios de transparencia que deben regir el trabajo estadístico en el país. Y yo les pregunto a ustedes, ¿tenemos ese sistema robusto, sólido, de confianza? ¿Lo tenemos? Sí, nosotros nos regimos por el modelo de procesamiento estadístico, modelo genérico de procesamiento estadístico que está recogido en la norma que se puso en vigor el año pasado, el decreto ley 98 de 2024, que establece cómo se hacen los procesos. Y nosotros cumplimos, está en la norma recogido, pero nosotros hemos venido trabajando, por ejemplo, los procesos empiezan desde el levantamiento de las necesidades, qué es lo que tú quieres, qué información deseas obtener, y esa información lleva un requerimiento de qué voy a captar para poder armar esa información. Después tienes que construir la infraestructura estadística, todos los software. Después tienes que hacer el levantamiento de la información que se hace en los municipios. Tienes que tener los formularios preparados, diseñar el formulario metodológicamente correcto para que la persona que va a informar, sobre todo los centros informantes que van a informar, las empresas, unidades presupuestadas, sepan, conozcan qué tienen que informar y no incumplan con esto establecido y no cometan errores. Y después se hace todo un procesamiento de la información que se hace en la Oficina Nacional, todo un análisis de esa información se difunde y se evalúa el comportamiento. Y lo más importante es que nosotros cumplimos con todos esos procesos, que es lo que se establece internacionalmente, y se hace de una manera automatizada. O sea, nosotros, en el caso de la estadística económica, en la parte de estadística sociodemográfica tiene su particularidad, pero están automatizados los procesos. Eso posibilita que desde el punto de vista de infraestructura puedas tener una oportunidad muy rápida, o sea, puedes dar información, un gran cúmulo de información en poco tiempo, con mucha calidad, porque evitas que se manipulen los datos, o sea, se capta la información y va directo hasta donde tiene que publicarse, sin tener que pasar de un fichero a otro, de un Excel a otro, que son prácticas que comúnmente pasa cuando hay grandes volúmenes de datos. Y nosotros no solamente nos guiamos por esos estándares, cumplimos esos procesos, sino que garantizamos en la práctica que se cumpla, y hay varios ejemplos de publicaciones que hacemos que si no fuera así, no pudiéramos darlo. Ahora, Joel, tú decías algo que es diferente a la estadística del dato, de la información. ¿Cuál es esa diferencia para los que no somos duchos en el tema? Entender un poquito de manera sencilla, ¿no? ¿Cuál sería esa diferencia? Bueno, la información es la información que captamos, tanto a través de registros administrativos, a través de centros informantes, a través de los hogares, porque también con las encuestas de hogares estamos captando información a las personas que en ese momento constituyen objeto y sujeto a la vez de la producción estadística, fuente y destinatarios de la producción estadística. Pero entonces el análisis que se hace y la experiencia y el cúmulo, la serie de datos es lo que permite hacer la producción estadística. Ejemplos concretos de la importancia de la utilidad de la estadística
para la toma de decisiones son las estadísticas, por ejemplo, en el ámbito sociodemográfico. Saber cuántos somos a nivel de país, pero también a nivel provincial, a nivel municipal. Saber las características de esa población. No solamente necesitamos saber cuántos somos, sino quiénes somos. Y quiénes somos nos los da precisamente el nivel educacional que pueda tener esa población, el grupo de edades que pueda tener esa población, la situación de actividad que pueda tener esa población, saber si hay mayor población en edades de trabajo o en edades fuera de la edad laboral. Saber además si es población ocupada o población desocupada, si es población dentro de la fuerza de trabajo o población fuera de la fuerza de trabajo. Esas son herramientas que se necesita tanto a nivel nacional como a nivel territorial para poder establecer estrategias que permitan el desarrollo tanto económico como social del país. Y ahora, en todo este trabajo que es bien complejo y además abarca muchas aristas, como ustedes han venido describiendo, hay una figura que me parece también que es clave, que son los productores de estadísticas, ¿no? ¿Quiénes son estos, que me parece además tener un nombre genial, los productores de estadísticas? ¿Quiénes son estos personajes llamados productores de estadísticas? ¿Ustedes son productores de estadísticas? Nosotros somos productores de estadísticas y hay otros productores de estadísticas que tienen que estar avalados metodológicamente por la Oficina Nacional de Estadística. Y es bueno aclarar que además del Decreto Ley 98, que hacíamos referencia hace un rato, todavía sigue en vigor el Decreto Ley 6, que establece la rectoría metodológica de la ONEI en el Sistema de Información del Gobierno. Y eso hace que la ONEI tenga la posibilidad o tenga el mandato de aprobar el trabajo de esos otros productores que se codifican sobre todo en los sistemas de información estadística complementarios que veíamos en el material, que ahí está, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, que son entidades que tienen aparatos estadísticos y deben cumplir. La ONEI exige que cumplan con los mismos parámetros, las mismas condiciones y requerimientos para producir estadísticas. O sea, el mismo proceso que explicábamos ahorita del modelo genérico debe implementarse para todos los otros productores, y también están los sistemas de información que son de gobierno, que puede ser del gobierno provincial, que la ONEI también tiene que metodológicamente aprobar que cumplan con esos principios y que sea estadística. Bueno, y hasta aquí creo que como introducción está perfecta. Ya tenemos una mejor idea de qué es la ONEI, qué son las estadísticas, cuál es su diferencia con información, con los datos, los productores. Acá mis invitados, que además también son productores, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya ahora sí vamos a entrar en cuáles son las dificultades que tienen que enfrentar cotidianamente nuestros productores de estadísticas para poderlas brindar al pueblo. Ahora, yo les tenía aquí una preguntita un poco trampa, ¿no? Porque desde mi formación de ciencias sociales siempre me cuesta trabajo el tema de las estadísticas, lo vemos como cuestiones frías, ¿no? Todo es matematizable para la ONEI, todo puede entrar en estadísticas. ¿Cuáles son las series de estadísticas que se tienen en cuenta, que se contemplan en la ONEI? Bueno, yo diría casi todo cuenta, ¿no? Casi todo se puede contar, ¿no? Hay dominios estadísticos que son por Naciones Unidas, que se establecen, que abarcan desde los ámbitos sociodemográficos, económico, medioambiental, hay de gobernanza, hay dominios que son transversales, que tienen condiciones de vida, que tienen de género, o sea, abarca muchísimas temáticas y casi todo se puede contar y se puede tener información desde el punto de vista estadístico, se puede traducir a estadística, exactamente. Claro que después, y tu formación que es sociólogo, me parece que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que cómo esas estadísticas, esos datos, esos números que muchas veces se entregan así en frío, ustedes tienen, eso les sirve a ustedes para hacer un análisis, una interpretación. Es muy importante poder contar, como te decía en las preguntas iniciales, con un sistema de series estadísticas que te permita no solamente observar cuál ha sido el comportamiento de los últimos años, de años anteriores, sino ver cuál es el comportamiento actual y tener la posibilidad de pronosticar, de estimar cuál va a ser el comportamiento futuro, teniendo en cuenta supuestos que uno determine durante una investigación. Ejemplos concretos de series de estadísticas que tenemos en el ámbito sociodemográfico son las estadísticas de nacimiento. Tenemos series de nacimientos del país en los últimos 40, 50, 60 años, de las defunciones del país, del total de población en el país. Es muy importante, esas cifras las tenemos a nivel de país, las tenemos a nivel de provincia, las tenemos a nivel de municipio. Como te decía en las preguntas iniciales, nosotros tenemos las características que hacemos cálculo de población, y eso es gracias a la robustez, como te decía, de los registros administrativos con que contamos. En pantalla se puede estar observando una serie que escogimos de los últimos 15 años sobre las estadísticas de población en el país, y eso refleja cómo ha sido el decrecimiento poblacional en el país. De 11 millones de habitantes que éramos en el 2010, como estamos observando, ahora mismo el 31 de diciembre de 2024 somos 9.7 millones de habitantes. Eso refleja el resultado de un proceso. La estadística permite observarlo.
La investigación entonces hay que ver cuáles han sido las causas. Las causas también se determinan: la baja fecundidad, la alta esperanza de vida, el saldo migratorio externo, son de las variables que influyen en el decrecimiento poblacional. Como todos sabemos, Cuba es un país envejecido, es un país además que decrece naturalmente. En los últimos 3-4 años son más las personas que fallecen que las que nacen, y eso es una problemática identificada por el país, priorizada por el país a raíz de la creación, producto de esta situación, de la Comisión Gubernamental de Atención a la Dinámica Demográfica, que centra toda su atención en el estudio de estas problemáticas y, por supuesto, en poder orientar, poder establecer posibles soluciones, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, a nivel territorial. Interesantísimo, porque un poco la historia contada, la historia de nuestro país contada en estadísticas, ¿no? A partir de ese trabajo que ustedes hacen. Sí, hay una mirada más interna de la serie, que no es esta, que el público en general lo que hace es mirar la serie y busca cambios estructurales que expliquen lo que pasó. Nosotros tenemos la obligación justamente de mantener la comparabilidad, que es un principio fundamental desde Naciones Unidas, que esa serie sea comparable para que exprese esos cambios. O sea, nosotros tenemos que trabajar para que la información que ponemos del año sea comparable con el anterior, y justamente los cambios, los crecimientos, las caídas, sean producto del hecho real y no sea falta de información que no te informó un sector determinado, una empresa determinada, y que esa caída te da una falsa comparabilidad. Nosotros todo eso lo garantizamos para que cuando el usuario tome la serie pueda decir: aquí hubo una caída por esto, y aquí esto se enlaza con la inflación o con otro indicador o con algún indicador sociodemográfico, porque el trabajo de nosotros es que la serie sea comparable, y eso es un punto fundamental en el trabajo estadístico. Y además que el usuario no siempre es un economista o un experto en el tema, y que sea de manera sencilla, que se pueda relacionar con esas estadísticas, sobre todo si hay un punto de referencia, una comparación. O sea, me parece vital el trabajo que ustedes hacen, y también incluso es muy reconocido porque ustedes son tomados como punto de referencia constantemente por nuestros economistas, por otros investigadores, otros científicos sociales, en el sentido de analizar nuestra sociedad, analizarla desde el punto de vista económico, pero desde otros matices, otras aristas también, y siempre aparece entonces la ONEI como punto de referencia. Bueno, esto sale en la ONEI, estas son las estadísticas de la ONEI, incluso los que no nos quieren bien también usan a ustedes, y es una manera también de legitimar que eso que decíamos en el primer bloque es robusto, el sistema que ustedes emplean es serio, es responsable, y justamente por la importancia que tiene el trabajo que realizan ustedes y sus compañeros desde la ONEI, es que queríamos dedicar entonces este espacio a hablar de las dificultades que encuentran en el trabajo cotidiano para recolectar, para producir, para encontrar esas estadísticas. ¿Cuáles son esas dificultades a las que se tienen que enfrentar ustedes día a día? La dificultad más común es que no se responde a la información, ya sea una encuesta de hogar que disminuye la respuesta que uno espera, o que hay un convenio informativo con determinada persona jurídica con una periodicidad determinada y que no te responde. Eso es un problema frecuente. A ver, pero vamos por parte. En el tema de las familias, de cuando se hace una encuesta, ¿qué nos responde? ¿La familia a veces oculta información o prefieren, o a lo mejor hay prejuicios también? Explico. Sí. A ver, en lo relacionado con las encuestas de hogares, primero explicar qué son las encuestas de hogares, como una forma de captación de información. Las encuestas de hogares son encuestas probabilísticas que se hacen a través de diseños muestrales matemáticos probabilísticos, donde se entrevista una muestra de viviendas en el país, se hacen entrevistas directas a los integrantes de ese hogar para obtener información individual y información del hogar. Y después, a través de técnicas probabilísticas, se hace una expansión de esa muestra y se logra, con un número reducido, alrededor de 13.000 viviendas en el país, por ejemplo, dar resultados del total de viviendas en el país, con las temáticas específicas que puedan tener las encuestas. Por ejemplo, la encuesta nacional de ocupación, que es la encuesta más grande que realiza la oficina, la realiza anualmente con una muestra alrededor de 60.000 hogares, y entrevistando los 60.000 hogares podemos ver las características relacionadas con el empleo y el desempleo en el país. Una de las problemáticas fundamentales que nos hemos encontrado en los últimos años es poder entrevistar a la totalidad de los hogares, por diversas razones, de razones concretas, de poder acceder a todas esas viviendas. Son viviendas para tener la más representatividad a nivel nacional, que están en la zona urbana y en la zona rural. Todos conocemos las dificultades actuales del país y se nos hace muy difícil poder llegar a la zona rural y poder entrevistar a las viviendas. Pero a la vez que estemos, una de las formas en que puede ayudar
la población es que las preguntas que se le hagan las respondan con la mayor veracidad posible. Es usual a nivel internacional, de hecho las encuestas de hogares de Cuba son reconocidas como las de mayor nivel de cobertura, es decir, que se alcanza a entrevistar la mayor cantidad de hogares, pero también puede haber subdeclaraciones, es normal, haya subdeclaraciones en las distintas informaciones que nos brinde el hogar. Es importante destacar que conozcan las personas que toda la información que se brinda en las encuestas de hogares y en los censos son solamente informaciones con fin estadístico, que se cumple el principio de garantizar, además está así por ley, hay que garantizar la confidencialidad del dato. Toda la información que se capta se lleva a bases de datos y solamente con fines estadísticos y como les decía, se expande al resto de las viviendas del país. Cuando entrevistamos 14.000, 20.000 viviendas, estamos dando después una información de los 3 millones y tantas de viviendas que hay en el país. Por tanto, hay y solicitamos que siempre la información que brinden sea la información más veraz posible, porque a raíz de los resultados de esas encuestas se toman decisiones a nivel no solamente nacional, reitero, a nivel provincial y a nivel municipal, a nivel territorial, para poder darle seguimiento a cualquiera de las esferas que estamos investigando en estas encuestas de hogares. Esa es la principal dificultad que tenemos hoy con las encuestas, repito, poder alcanzar la mayor cobertura posible de entrevistarla y además que la información que nos brinden sea la información más veraz posible. De todas maneras, existen técnicas, Marlon también lo va a explicar seguro cuando se refiere a la información económica. Hay técnicas estadísticas, técnicas matemáticas que uno puede, con menos información, poder estimar el resto de las informaciones, pero lo ideal sería poder tener la información lo más veraz posible. Información clara. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que sí hacíamos más campañas de los trabajos en las vacaciones, las brigadas universitarias de trabajo social, y nos tocó entre todos, entre tantas, el de la revolución energética. Y somos contemporáneos más o menos de aquella época. Sí. Y tuvimos que hacer varios censos en aquel entonces para ver cuántos bombillos habían por las casas. Eso es un modo también entonces que tiene el país de aportar información, de recoger información, para luego entonces hacer algo más que no sea solo análisis, porque en aquella ocasión incluso se repartieron bombillos cuando toda la transformación de la matriz energética en nuestro país. Y fue muy bonito, ¿no? Desde el punto de vista de los estudiantes, haber participado como protagonistas, como directos en aquel censo, que también hubo un censo de población, el de los bombillos, el de los equipos electrodomésticos. O sea, que me siento un poquito parte de aquel momento, aquel movimiento para obtener información. Pero estamos hablando de las dificultades, los contratiempos, también en el ámbito para recoger económico, ¿no? Sí. Información económica. Sí, son las mismas causas, ¿no? Falta de información o error al declarar información, que puede ser voluntario o no, pero nosotros tenemos en el procesamiento estadístico que atender las dos cosas. Repito, con el fin de mantener comparabilidad de la serie, que es lo fundamental. Cuando en la estadística económica, que nosotros en Cuba no hacemos encuestas económicas, a diferencia de la sociodemográfica, que hacemos encuestas, nosotros captamos, digamos, tipo censo económico, le pedimos la información a todo el que está, digamos, vivo, ¿no? Que tiene que registrar esa información. Por ejemplo, todas las empresas en Cuba tienen que brindar información de su estado financiero, de sus niveles de producción, de sus niveles de salario, de venta, etcétera. No se toma una muestra y se expande, sino que es al total. Pero igual hay personas jurídicas que no informan en un determinado mes. La información muchas veces es mensual. Pero eso debería ser un delito, ¿no? No informar. Eso está codificado en el Decreto de Ley 98 como una infracción y hay un proceder de qué hay que hacer. O sea, básicamente nosotros tenemos que informar está así en el Decreto de Ley 98, a las entidades superiores que rigen esos centros informantes de esa infracción que cometió ese centro informante. También falsear la información o dar información por error, que es muy común que haya un error de digitación, donde es 2, ponen 200. Y si el número es muy grande, te distorsiona la información del país cuando uno agrega, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 2 en la estadística económica, como está todo automatizado. Ante la falta de información, se imputa el dato faltante. O sea, si estamos captando información del 2025, ahora mismo cerramos mayo, y una empresa no informó que tiene que informar, automáticamente el sistema le imputa información, que le asigna un dato cercano, teniendo en cuenta una referencia con técnicas que hay de cómo hacerlo, y se rellena ese vacío para que sea comparable. Y cuando hay un error, hay un registro de validaciones que te dice todas las inconsistencias una clara, por ejemplo, empresas que informan un nivel de salario medio, cuando calculas el salario medio, que está menor que el límite legal. O sea, 900 pesos salario medio mensual. Informaron mal el promedio de trabajadores o informaron mal el salario. Entonces, nosotros evaluamos eso también. Lo más importante es
que es la última parte del proceso, cuánto uno asignó datos, no puede ser más de un 5%, y cuánto fue la inconsistencia de la información. Bueno, hacemos una última pausa aquí para escuchar desde Jatibonico qué tiene que decirnos el gurú sobre la ONEI y seguimos cuadrando la caja. Es vital para la heurística, o sea, en la indagación, la rápida información que nos brinde la estadística. No importa en la novelística que un dato demore un rato, pero como no es relato la economía de ley, le corresponde a la ONEI no demorarse en el dato. Y bueno, decía el gurú que les corresponde a la ONEI no demorarse con el dato. ¿Se demora la ONEI en dar los datos, las informaciones? Depende del tipo de información. Hay información de coyuntura, de alta frecuencia, que es mensual o trimestral, que por naturaleza no se puede demorar porque pierde el sentido de la información. Por ejemplo, información mensual, hay un boletín mensual que estamos brindando con un producto nuevo, reciente, este año se empezó a publicar, el cierre del año 24 y después mensualmente, que debe estar en la infografía en pantalla, que tiene mensualmente la evolución del sistema empresarial y presupuestado en términos de venta, rentabilidad sobre las ventas, el salario medio del sistema empresarial y presupuestado, tiene las inversiones por actividad económica, abre por provincia, también se hace a nivel provincial y abre por municipio, es mucha información del valor agregado incluso a nivel mensualmente, o sea, y es una información que se hace 30 días después, se publica solamente 30 días después que cierra la cartera, o sea, que cierre el periodo que estás haciendo referencia. Por ejemplo, ahora publicamos mayo, cierre de mayo, el 5 de julio, 35 días, la meta es el día 30, y eso es contra el cierre de mayo, o sea, es muy oportuno y hay informaciones que se demoran más. Por ejemplo, el cálculo del PIB anual, que se publica en el anuario, demora más porque recopila mucha más información, se hacen muchos más contrastes contra otros registros administrativos, contra otras series, contra informaciones de la población y demora más para garantizar que la información sea confiable y sea comparable. Entonces, Ahora, depende del tipo de información. Antes de la pausa estábamos hablando de las dificultades, ¿no?, que enfrentan ustedes y la ONEI en sentido general para poder captar toda la mayor información posible, los datos de manera clara, como decía Joel, de manera precisa. Y para redondear un poco, ¿no?, la idea de qué depende la calidad de esa información, de esos datos, para que luego eso se convierta entonces en estadística. Sin duda en que se informe los que deben informar y que informen bien. Esa es la principal. La otra parte es todo el tema de procesamiento, que la ONEI debe garantizar la infraestructura para que todo eso corra, digamos, por esos procesos que la ONEI realiza para que la información, para que ese dato se convierta en información y se publique como estadística. Pero fundamentalmente que los hogares respondan las encuestas lo más veraz posible y que respondan cuando una persona de la ONEI vaya y le toca la puerta, como decía Joel, sea pensando que vamos a dar información para que el país tome mejores decisiones. Y la ONEI evalúa siempre esa tasa de no respuesta, si no responden, o esa tasa de inconsistencia en el sentido de que se pudo haber respondido, pero responden mal. Entonces la ONEI mantiene, no salen las publicaciones, pero cada producto estadístico tiene esa evaluación, porque si no cumple los parámetros, no se puede publicar. No pueden usar esa información, claro, que se obtuvo. Exacto. Ahora, hay otra parte, esa sería una arista, y la otra arista también podría pensarse que son las condiciones económicas como tal del país, las condiciones en general de nuestro país, no solo económicas, en sentido general. Eso influye de alguna manera a la hora de captar información y de convertirlo en estadística. ¿Cómo influyen? Por ejemplo, se usa mucho, ¿no?, de hablar de las distorsiones económicas. ¿Cómo influye, cómo impacta, qué reflejo tiene eso en el trabajo de ustedes? Bueno, sobre todo en el tema económico es un reto, porque obviamente hay varios tipos de cambios que operan los actores económicos según el mercado en que acceden a la divisa, y eso complejiza el análisis porque tienes que tener en cuenta todo eso y sobre todo la comparabilidad. O sea, nos tenemos que esforzar más para que sea comparable la información y complejiza el entender la comparabilidad. Por ejemplo, ayer salió una publicación de nosotros del cierre del año 2024, que debe estar saliendo en pantalla la infografía, donde el sector privado, o sea, las compras que hacemos nosotros, las personas en el sector privado, ya representa en términos de dinero, el gasto nominal, el peso cubano, o sea, el 55% se compra en ese sector privado y 45% en el sector estatal.
Eso es un cambio radical con respecto a los últimos años, ¿no? Y eso es un cambio real, donde yo gasto más en el sector privado, pero o sea, un cambio nominal, pero desde el punto de vista real, o sea, cuánto yo accedo, compro, está influenciado por el precio. O sea, el precio se vende el mismo producto mucho más caro en el sector privado que en el sector estatal. Entonces, cuando vas a ver y dice ese 55% no es que yo compré más cantidades de tal producto en el sector privado, sino que pagué más caro. Entonces, ahí ya se complejiza. No todo el mundo entiende que gastas más, pero no compras más en términos de volumen. Entonces, eso complejiza esa distorsión que tenemos y que es real y que tenemos que recogerla y que empieza desde la misma importación. Nosotros en la estadística económica tenemos que hacer, para publicar el PIB del año, que decía que nos demoramos hasta 6 meses para elaborarlo, tenemos que tener en cuenta todas las fuentes, toda la importación, la exportación, los registros de finanzas de la ONAT, los formularios captados, las encuestas de hogares, y toda esa importación tiene diferentes tasas de cambio y uno tiene que tratarla según corresponda. Entonces eso es un reto, pero nosotros nos esforzamos para que se pueda llevar a la economía, a la estadística, y sea comparable. Desde el punto de vista nominal, ya real, es otro tipo de análisis que tienes que usar el índice de precios para deflactar todo eso, llevarlo a términos reales, pero sin duda afecta el análisis y el uso de las estadísticas, sin duda. Y complejiza sobre todo a la hora de hacer esos cálculos y después interpretar esos cálculos, ¿no? Uno tiene la tabla delante, los gráficos, y se piensa que es simplemente que cambió de un año al otro, pero no tiene toda la interpretación de sistema que lleva ese hecho que tú acabas de poner de ejemplo. Joel, ¿qué revelan las estadísticas? ¿Qué más? Porque ya hemos dicho un poco, ¿no? ¿Qué más revelan las estadísticas en tu área, además, que tiene que ver con lo demográfico? Por ejemplo, ahorita les explicaba toda la importancia del uso de la estadística y nos revela la situación tanto anterior del país, la actual, y después que hacemos los análisis podemos hasta relevar cuál sería la situación perspectiva del país. Las estadísticas en el mundo lo que hacen es reflejar la realidad de los distintos países. En el ámbito sociodemográfico nos revela un país envejecido. Cuba tiene el 25.7% de la población cubana es de 60 años y más. Eso es un reto, no solamente para la sociedad en sentido general, sino ya en concreto para la familia, para el mercado laboral, para los cuidados. Es decir, una población envejecida es una población que, aunque envejecer es un logro de la vida sobre la muerte, como dice nuestro vicejefe de la oficina, pero realmente impone retos al interior, como le decía, tanto de los hogares como a nivel también macro social. Nos refleja también, por ejemplo, las estadísticas relacionadas con la demografía, el avance de la mujer en la sociedad cubana. Que tengamos tasas de fecundidad bajas es un reto, porque necesitamos crecer desde el punto de vista natural, necesitamos que las familias se reproduzcan, pero también es un logro de que la mujer cubana, con su inserción en el mercado laboral, con su desarrollo profesional, también no solamente se vea como la encargada fundamental de la reproducción en la sociedad, sino que también logre insertarse en el mercado laboral. Es importante también el uso de la estadística, y nos refleja, como decía ahorita, un país que decrece. Y no solamente que decrece, sino que decrece de manera natural. Cuando hablamos que decrece de manera natural, reitero, es que hay más defunciones que nacimientos cuando hacemos los análisis anuales. Entonces eso es un reto para la sociedad, que nunca más vamos a llegar a 11 millones de cubanos por la perspectiva. Si seguimos con las situaciones que tenemos actuales, que todos conocemos situaciones desde el punto de vista sociales, económicos, también con el saldo migratorio negativo que tenemos. Entonces es un reto para la sociedad, porque no solamente nos estamos envejeciendo, sino que cada vez somos menos. Para la matriz de empleo, para el desarrollo productivo, para que seamos cada vez más cubanos y podamos, por supuesto, poder producir. En el ámbito de las encuestas de hogares, los indicadores que se obtienen con las encuestas de hogares son indicadores importantes para la medición de varios índices de desigualdad, índices de pobreza. Un ejemplo de esto es el índice de pobreza multidimensional. Es una de las encuestas que estamos concluyendo ahora mismo en las distintas viviendas del país, y son índices comparables internacionalmente que nos permiten la comparabilidad internacional y nos permiten también, con los resultados, mostrar al país cuál es la situación real en distintos aspectos
y poder establecer entonces, como decía ahorita también, políticas públicas en áreas, en aras de poder paliar esta situación. Tener identificado cuáles son las problemáticas y cuáles son las características de las personas y las viviendas que tienen esas problemáticas son factores claves para poder después trazar estrategias en aras de resolverlas. Ahora, muy brevemente, ¿qué nos puedes adelantar del próximo censo que vamos a tener en nuestro país? Bueno, eso era uno de los retos que tiene ahora mismo el sistema de la oficina. El sistema de la oficina tiene para los próximos años dos retos fundamentales: el cambio de año base de las cuentas nacionales y el censo de población y vivienda. El censo de población y vivienda, si las personas recuerdan, se iba a realizar o estaba previsto realizar desde el año 2022. Producto de la propia situación que derivó la COVID, después la situación económica actual del país, se ha ido posponiendo. En estos momentos nos encontramos en una etapa que se llama precenso o registro previo, que lo que hace es visitar las viviendas solamente para conocer cuántas personas viven en la vivienda y cuántas viviendas son, para poder después, el próximo año, poder desarrollar el censo de población y vivienda, que es fundamental para poder actualizar todos los números en cuanto a cuántos cubanos somos, quiénes somos esos cubanos, qué características sociodemográficas tenemos esos cubanos y conocer también las unidades de alojamiento donde residimos estos cubanos. Bueno, tremendo reto que tenemos por delante, que tienen ustedes fundamentalmente por delante para llevar a cabo de la mejor manera esta gran responsabilidad, esta tarea de hacer un censo. ¿Cuándo fue el último censo que hicimos en Cuba? El último censo data del año 2012 y realmente, como todos conocemos, el país no es el mismo en el 2025 que en el 2012. Por eso el gobierno nos ha orientado que sigamos avanzando para poder desarrollar el próximo año el censo de población y vivienda y poder, con toda la información que brinda, poder actualizarla y poder trazar, por supuesto, nuevos planes de desarrollo a nivel nacional, provincial y territorial, porque el censo, a diferencia de las encuestas de hogares, sí llega a todas las viviendas del país y entrevista a todas las personas del país. Les decía ahorita que las encuestas de hogares eran a través de muestras probabilísticas, mientras que el censo no, el censo sí debe entrevistar a la totalidad de las viviendas y personas del país. Y por eso entonces para reforzar desde este espacio, aprovechando que estamos hablando de las estadísticas y de todo el trabajo que ustedes hacen recopilando estas informaciones tan importantes, exhortar al pueblo que contribuya. Ese es un modo de contribuir en ese censo, ya que no vas a ser directamente el productor de información y de estadística, es, bueno, aportando, tratando de aportar de la manera más clara y sencilla y limpia posible toda la información que sea necesaria para recopilar estos datos y estas estadísticas. Ahora, muy brevemente, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿qué reto más importante entienden ustedes que le queda a la ONEI por delante? Muy brevemente. Bueno, el principal reto es conjugar el corto plazo con el mediano plazo, que decía yo. Hay un censo, hay un cambio de año base, donde se va a hacer una medición del PIB mucho más moderna, mucho más actualizada. El año 2022 va a ser el nuevo año de referencia de las cuentas nacionales, es el año 97, y conjugar eso con el corto plazo. O sea, hay que seguir dando información oportuna, mensual, hay que seguir dando un IPC que refleje la inflación en Cuba, hay que seguir dando tendencias a la economía a nivel mensual y trimestral, y ese reto de mantener el mediano y el corto plazo actualizado, que el país pueda tener información para tomar decisiones, es fundamental, además de los retos del censo y del propio cambio de año base de las cuentas nacionales. Bueno, y ahora sí ya no nos queda tiempo, ya no nos quedaba tiempo de antes, pero bueno, para poder redondear la idea, le doy las gracias otra vez por haber venido hasta aquí, haber participado, habernos informado con estos datos que no siempre son de dominio público. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. A lo mejor tenemos que regresar más adelante cuando este precenso esté ya en funcionamiento. Y sobre este tema, ¿qué piensa usted? Recuerde que no basta con interpretar, describir, comentar, sino que juntos debemos participar para transformar nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que